Muy buenas a todos, soy Antonio Leal, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Sevilla y os doy la bienvenida a esta sesión asíncrona del módulo sobre cultura y valores organizacionales. Espero que se encuentren muy bien y que hayan disfrutado del visionado de los dos vídeos que les propuse, uno sobre el trabajo en Apple y otro sobre las oficinas de Google en Nueva York. Ambos materiales nos ofrecen una ventana privilegiada para observar desde dentro, para adentrarnos en dos de los modelos de cultura, dos de los modelos culturales más influyentes y también más estudiados del panorama empresarial contemporáneo. Hoy vamos a ir un paso más allá del simple wow, qué bonitas son estas oficinas o qué bien se debe trabajar ahí, y vamos a ejercitar nuestra mirada crítica. Vamos a emplear una mirada crítica, pues como gestores, como directivos de recursos humanos, y vamos a analizar cuáles son esos pilares culturales que sostienen, que sustentan a estas organizaciones y sobre todo vamos a reflexionar sobre qué lecciones nos podemos llevar, sobre qué podemos aprender de ambos modelos para aplicarlo en nuestro propio contexto profesional u organizativo. Y todo esto es fundamental que lo tengamos claro desde el principio. No se trata de copiar, nunca se trata de copiar lo que hacen en Apple, lo que hacen en Google o las cosas que hacen en las empresas, ¿no? Más bien se trata de entender profundamente, de comprender qué principios, cuáles son los principios, los valores que funcionan y adaptarlos de manera inteligente, de una manera racional a nuestra propia realidad organizacional. Es decir, en otras palabras, ver lo que se hace, quedarnos con lo que nos sirva, con lo que podamos reciclar, con lo que podamos aprovechar y lo que no, pues desecharlo. De modo que pónganse cómodos, tomen nota, si lo desean, de los conceptos que vayamos desgranando y sobre todo mantengan ese espíritu, esa actitud crítica que tanto necesitamos hoy día en el ámbito de la gestión de personas. En la primera parte de este vídeo de discusión, en el cual estamos comentando pues, el aprendizaje, las lecciones extraídas del visionado de ambos vídeos, el de la cultura de Apple y el de la cultura de Google, vamos a comenzar por los fundamentos de la cultura de Apple. Comencemos con esta compañía y lo primero que debemos entender es que la cultura de Apple no surge de manera espontánea, ni es simplemente el resultado, el output de tener unas oficinas bonitas o de trabajar en una empresa guay. Es el producto deliberado de una cultura, de toda una filosofía empresarial muy concreta y que además la cual se encuentra muy profundamente ligada, muy profundamente influenciada por la propia personalidad de su cofundador, en este caso de Steve Jobs. Como saben, la compañía Apple fue fundada por dos socios, los dos se llamaban Steve, casualmente, Steve Jobs y Steve Wozniak. Steve Jobs era el que tenía la mentalidad más comercial, más empresarial, más estratégica, y Wozniak era un poco el cerebro ejecutor, el más tecnólogo, ¿no? Bien, pues Steve Jobs dotó a Apple, dotó a la compañía que fundó de rasgos muy, muy presentes, muy claros de su propia personalidad, de su forma de ver la vida. Bien, si tuviéramos que definir la cultura de Apple en solo tres palabras, nos quedaríamos, yo diría, con en primer lugar, la excelencia, en segundo lugar, la innovación y en tercer lugar, el perfeccionismo. Pero vayamos más allá de estas etiquetas. En su página web, en su página corporativa de empleo, Apple declara lo siguiente, cito literalmente: somos perfeccionistas, idealistas, inventores. Jugamos continuamente con los productos y procesos en búsqueda de la perfección. Fíjense qué curioso, no es casual. Fíjense en el lenguaje que emplean. No dicen en ningún momento trabajamos en los productos, dice jugamos. Esta elección semántica para nada es casual. Habla o transmite una relación casi lúdica
con la creación. Apple ha articulado sus valores de manera muy clara. Permítanme destacar algunos que me parecen especialmente reveladores. En primer lugar, la empatía con el cliente. Fíjense, no hablan de satisfacción del cliente como concepto genérico, sino de ofrecerle al cliente productos de una altísima calidad, de una gran excelencia, de una calidad superior, que cubran, que satisfagan sus necesidades reales y además lo hagan proporcionando un valor duradero en el tiempo. Esto implica una comprensión muy profunda del usuario final y de sus necesidades, de lo que valora en nuestra propuesta de valor. El segundo valor que quisiera destacar es la agresividad. Pero no piensen en la agresividad como con una connotación negativa, sino, no me entiendan mal, me refiero a agresividad en cuanto a plantearse metas ambiciosas, objetivos ambiciosos y esforzarse duramente por conseguirlos. Es esa tensión creativa que existe entre aspiración, lo que deseo, y ejecución, lo que hago para conseguir lo que deseo. En tercer lugar, la contribución social positiva. Apple no se ve a sí misma, nunca se vio a sí misma solo como una empresa tecnológica, sino como algo mucho más profundo, como un agente de verdadero cambio social, como una empresa capaz de cambiar la sociedad, de cambiar la vida de las personas. Y esto, fíjense, es importante, ¿no? En la medida en que la propia filosofía, la propia cultura organizacional de Apple trasciende lo meramente empresarial, lo meramente comercial, ¿no? Con este propósito superior, ¿no? De transformar vidas, transformar la sociedad. En cuarto lugar, hay que destacar también el enfoque o el foco hacia la innovación y la visión, ¿no? El ser visionarios, el ser innovadores. Esto constituye claramente el ADN mismo de la empresa. Y aquí está precisamente la clave. En Apple, la innovación, la I+D, no es solamente un departamento, que también lo tendrá, lógicamente, pero trasciende al propio departamento de I+D. En Apple, la innovación no es solamente un área de la empresa, es algo mucho más importante, mucho más profundo. La innovación en Apple es toda una mentalidad. Y además una mentalidad que permea a toda la organización. Es, por lo tanto, transversal. Ya estés en el departamento comercial o en el departamento de compras o en el departamento de logística, en el cualquiera que estés, recursos humanos, la innovación es algo fundamental en tu día a día, en tu trabajo. Hay que verla así. Y quinto, la recompensa individual, en la cual se reconoce la contribución de cada persona al éxito colectivo. Apple está enfocada, busca crear un ambiente donde cada individuo pueda y se sienta libre de compartir la aventura, la emoción de trabajar en Apple. Ese sentido también de pertenencia, de identidad. Ahora bien, ¿cómo se transmite esta cultura tan fuerte, que es la de Apple? Pues a través de mecanismos muy sofisticados. Tim Cook expresó esto con mucha claridad. Cito textualmente sus palabras, decía Tim Cook: tratamos de encontrar personas que encajen en la cultura de la empresa. Y quieres que la gente compre su filosofía, y no solo comprarla, tiene que creer profundamente en ella. Aquí aparece un concepto fundamental en la gestión de personas, en la gestión de recursos humanos, que no puede ser otro que el concepto de ajuste cultural, lo que los anglosajones llaman el cultural fit. Apple no busca simplemente profesionales competentes, busca creyentes, personas que hagan suya la filosofía y los valores de la empresa. Para lograr esto, Steve Jobs fundó en 2008 lo que se conoció como la Universidad de Apple o Apple University, un programa de formación interna a través del cual los nuevos empleados aprenden qué significa ser un empleado de Apple. Y fíjense en el método pedagógico, se analizaban casos del pasado, se diseccionan decisiones, éxitos, fracasos. Es puro aprendizaje experiencial
aplicado a la cultura organizacional. Un aspecto fascinante de Apple y que a menudo genera controversia es su llamada también cultura del secretismo. Los empleados trabajan frecuentemente en componentes, en partes de proyecto, sin ver la fotografía, sin ver la imagen completa. ¿Por qué? Fundamentalmente por dos razones. Una, evidentemente, es por motivos de protección, por proteger la propiedad intelectual y seguir manteniendo esa ventaja competitiva. Pero en segundo lugar también, y esto es aún más sutil, para fomentar una cultura de discreción, de confianza y también de exclusividad. La estructura organizativa de Apple se caracteriza por su relativa sencillez, a pesar de su enorme escala. Cada área clave está supervisada por una sola persona. Por ejemplo, software del iPhone, una persona. Hardware del Mac, otra persona. Ingeniería, marketing, operaciones. No existen esos comités interminables. Y esto, lógicamente, facilita, promueve la agilidad en la toma de decisiones. Se realizan reuniones de manera semanal, reuniones de 3 horas, donde se discuten todos los aspectos del negocio. Aquí está la clave. Trabajo en equipo, sí, pero basado en la confianza. Se espera desde Apple que los empleados confíen en sus colegas para cumplir con sus responsabilidades sin necesidad de tener una supervisión constante. Ahora bien, pongamos todo esto un poco en perspectiva. ¿Podemos considerar el modelo de Apple como un modelo perfecto, como un modelo 100% aplicable, exportable, replicable? Absolutamente no. Como gestores de recursos humanos, debemos preguntarnos qué elementos de la cultura de Apple serían transferibles a nuestra organización. Por ejemplo, ese perfeccionismo, esos niveles de perfeccionismo y de exigencia que hay en Apple, ¿podríamos aplicarlos en mi empresa o generarían niveles de estrés que serían a la postre negativos? Ese secretismo que impera también en Apple no podría contribuir a crear esos silos de información dentro de mi empresa. Y la intensidad cultural que se vive en Apple tal vez podría ser inadecuada para determinados perfiles profesionales. La cuestión es, ¿qué elementos de Apple, de la cultura de Apple, serían transferibles, serían aplicables a nuestra organización? ¿Estamos dispuestos a invertir en formación cultural, como lo hace Apple con su universidad? La lección fundamental que extraemos de Apple es que la cultura no es accidental, no es un accidente, sino que en este caso es una construcción deliberada, la cual requiere tiempo, inversión, coherencia y sobre todo apoyo de la alta dirección y un liderazgo convencido y ejemplar. Pasemos ahora a comentar, a discutir los cimientos de un modelo cultural distinto, en este caso del modelo cultural de Google, otro gigante tecnológico, otra empresa made in Silicon Valley y que todos sobradamente conocidos, es un paradigma de innovación, ¿no? La cultura se le llama de innovación democratizada y ahora veremos por qué. Nos encontramos con un modelo radicalmente diferente al de Apple. Si bien Apple es el templo del perfeccionismo controlado, de la mejora continua, de la obsesión con el diseño, con la usabilidad de los productos, ¿no? Esa experiencia de usuario, Google es más bien el laboratorio de la creatividad, un laboratorio de la creatividad, de la disrupción democratizada. La cultura organizacional de Google se ha convertido en objeto de estudio tanto desde el plano académico como desde el plano profesional. Y precisamente porque desafía muchas de las convicciones y de las convenciones tradicionales del management, ¿no? Sobre cómo debe funcionar una gran corporación del tamaño y de la dimensión de Google. Lo primero que debemos entender es que Google construyó su cultura sobre dos pilares fundamentales.
El primero, la innovación. Y el segundo, el bienestar, la felicidad de los empleados. Innovación y empleados felices. Y aquí está la clara propuesta de valor de esta empresa. Empleados felices generan innovación e innovación genera éxito empresarial, me reporta ventaja competitiva, mayor rendimiento. Y es un círculo virtuoso. Cuando vemos el vídeo de las oficinas de Google en Nueva York, lo que estamos observando pues trasciende, no es solo pues, un mero capricho decorativo, es la materialización física de toda una filosofía de gestión. Recuerden o piensen en esos espacios amplios y coloridos, las áreas recreativas, los toboganes para moverse entre pisos, las zonas para trabajar en sofás o en cojines, todo muy confortable, muy divertido. Todo esto responde a una premisa muy clara. El espacio físico influye en el espacio mental. Si quieres que las personas piensen de manera innovadora, lo que se llama thinking outside the box, ¿no? Pensamiento divergente, pensar fuera de la caja, no puedes tenerlas encerradas en sus despachos, en cubículos grises y con la puerta cerrada. En cambio, Google comprende que la creatividad necesita ser incentivada por todos los medios posibles y que lo peor que puede hacer una organización es reprimirla o eliminarla. Por eso lo que se proponen es romper todas las barreras tradicionales de los entornos de oficina convencionales. Otro de los aspectos más famosos de la cultura de Google es la llamada regla del 20%. Una famosa regla según la cual los empleados de Google pueden dedicar el 20% de su jornada laboral, de su tiempo en el lugar de trabajo, a proyectos personales que ellos entiendan que pueden beneficiar, que pueden redundar en beneficio para la empresa, para las personas, para la sociedad. Es decir, el 80% de tu tiempo tú lo dedicas a trabajar en lo que tienes que trabajar, en lo que pone en tu descripción de puestos de trabajo, en tu contrato. Pero el 20% restante, dedícalo a lo que te interese, a lo que te apetezca. Trabaja en lo que quieras, con quien quieras, durante el tiempo que quieras, siempre que respetes el 80% de lo que tienes que hacer formalmente. Y hazlo porque te divierte, te satisface, por propósito, porque crees que es importante, porque crees que importa. Y el resultado, ¿cuál es el resultado de esta famosa regla del 20%? Pues de esta regla del 20% o de este 20% del tiempo de los trabajadores de Google han surgido productos tan vanguardistas y tan importantes dentro del portfolio de Google como por ejemplo Gmail, el correo electrónico, o Google News. Ambos nacieron de esta política. Pero lo verdaderamente importante no es tanto ese output, ese resultado tangible, sino el mensaje cultural que con ello se transmite, que no es otro que decirle al empleado que confiamos en él, confiamos en ti, tu criterio es valioso, tu criterio nos importa, tu creatividad es importante para Google y por lo tanto tienes espacio y recursos para experimentar. Aquí aparece un concepto clave en el ámbito de la gestión de personas, ¿no? Y la gestión del cambio organizacional, que es el de empoderamiento, ¿no? El empowerment, empoderamiento pero real, más allá de las palabras vacías, ¿no? Aquí en Google no es retórica, no son palabras vacías, el empoderamiento existe y consiste simplemente en darle a las personas, concederles tiempo, recursos y lo más importante, autonomía, ese poder de tomar decisiones para que innoven. Analizando la estructura organizacional de Google, esta destaca por su horizontalidad y por su transparencia. La estructura de Google es deliberadamente horizontal, la estructura por procesos, por proyectos. Y es normal que un ingeniero de software desayune al lado del CEO. Las jerarquías no son barreras para la comunicación dentro de Google. Además, se realizan reuniones semanales, las llamadas Thank God It's Friday, gracias a Dios es viernes, donde los líderes responden a preguntas de los empleados.
Y esto lo que hace es crear una cultura de transparencia y accesibilidad. Google es una empresa que valora las capacidades por encima de la experiencia formal. No se trata solo de títulos académicos o de años de trayectoria que tú tengas en tu mochila, sino de qué es aquello que puedes aportar, de cuál sea tu capacidad de aprendizaje y, lo más importante, de cómo encajas en los valores tan importantes en Google, valores de innovación y de colaboración. Otro aspecto a reseñar es el sistema de compensación, el sistema de beneficios en Google, más allá del salario, que por cierto no está mal, el salario en Google. El paquete de beneficios de Google ha sido ampliamente documentado y en el vídeo hemos podido ver algunos ejemplos. Comida gratuita, gimnasios en las instalaciones, áreas de juego, transporte gratuito, horarios flexibles, opciones para el teletrabajo o trabajo remoto, políticas creativas y generosas en cuanto a las vacaciones, etc. Pero aquí debemos ir más allá de la simple enumeración de todas estas políticas o medidas que están muy bien. Me interesa más profundizar en cuál es el mensaje cultural que transmiten todos estos beneficios que se aportan a los empleados. Transmiten que el bienestar del empleado se considera una inversión más que un gasto, que una persona no tiene que preocuparse por su almuerzo o su desplazamiento, porque ahí estaría perdiendo tiempo, perdiendo valor añadido. Si una persona no ha de preocuparse por su almuerzo, por su desplazamiento, por las vacaciones, etcétera, puede dedicar toda esa energía mental a acciones de mucho más, de valor añadido mucho más alto. Por ejemplo, pensamiento crítico, pensar, algo tan importante, crear, innovar, cuestionar la forma de hacer las cosas, en definitiva, tareas de alto valor añadido. Google comprende que el bienestar tiene múltiples dimensiones, la dimensión física, mental, social y profesional. Y lo que hace es diseñar su paquete de compensación, diseñar sus beneficios para atender todas estas dimensiones. Un aspecto quizás menos visible, pero extraordinariamente importante, es el llamado Google Gaze. Google Gaze, la medición de la cultura. Google Gaze es una macroencuesta interna a través de la cual los empleados de Google pueden opinar de forma 100% anónima acerca del funcionamiento de la compañía. Y esto es fundamental. Google no solo construye una cultura, sino que la mide, la evalúa y la ajusta continuamente. Igual que existen métricas y KPIs estratégicos, operativos, financieros, también existen métricas culturales, métricas que atañen a la cultura, cómo ésta se desarrolla, cómo evoluciona, qué diferencias culturales hay entre la mentalidad del equipo y la cultura vivida. Y esto dentro de un enfoque de mejora continua, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Más allá de construir y transmitir la cultura, preocuparse también por medirla, por evaluarla de manera crítica. Ahora bien, apliquemos también aquí nuestra mirada crítica. ¿Es el modelo de Google universalmente aplicable? Rotundamente no. Primero, en primer lugar, porque Google opera en un sector tecnológico con márgenes de beneficio extraordinariamente altos, los cuales permiten inversiones masivas en beneficios para los empleados, ¿no? Esto, pues, no todas las empresas y, por supuesto, ni mucho menos las pymes tienen esas capacidades, ¿no? Segundo, porque este modelo funciona especialmente bien con perfiles profesionales altamente cualificados, perfiles muy tecnológicos y con una motivación intrínseca muy desarrollada. Tercero, porque el exceso de informalidad y la falta de estructura pueden generar confusión en determinados contextos organizacionales. Como gestores de recursos humanos, debemos preguntarnos, ¿qué principios subyacentes de Google son aplicables en mi organización? Independientemente de que los valores de Google
pues parezcan muy atractivos, ¿no? O nos parezcan deseables, pues muchas veces no tenemos por qué encajarlos con calzador dentro de nuestra compañía, ¿no? Sin embargo, sí que existen conceptos tales como la confianza, la autonomía, la transparencia o el foco en el bienestar del empleado que sí que podemos adaptarlos o adoptarlos en nuestra compañía. Llegados a este punto, hagamos un ejercicio comparativo. Apple y Google. Google y Apple representan dos filosofías culturales aparentemente opuestas, pero que comparten un objetivo común: atraer y fidelizar al mejor talento y convertir ese talento en innovación y resultados. Por su lado, Apple construye su cultura sobre el perfeccionismo, la especialización, cierto grado de secretismo y una estructura relativamente jerárquica. El mensaje que transmiten es claro: somos los mejores porque perseguimos la excelencia sin ningún tipo de concesión. Por otra parte, Google construye su cultura sobre la democratización de la innovación, la horizontalidad, la transparencia y el bienestar integral del empleado son valores importantes. El mensaje es: somos los mejores porque somos capaces de liberar el potencial creativo de nuestra gente. ¿Y cuál es mejor? La pregunta es incorrecta. Lo correcto es preguntarse: ¿qué enfoque es más adecuado para mi organización, para mi sector, para mi momento de desarrollo empresarial? ¿Qué elementos comunes hay? Lo que sí podemos aprender de ambos modelos. A pesar de sus diferencias o de sus particularidades, ambas organizaciones comparten ciertos elementos que son, en mi opinión, universalmente aplicables. Primero, la claridad de valores. La claridad a la hora de expresar, declarar tus valores corporativos. Tanto Apple como Google han sido capaces de articular con precisión qué es lo que representan como organización. No son declaraciones vacías en una pared, en una memoria corporativa. Son principios que verdaderamente guían el comportamiento, guían las decisiones diarias, la acción de los colaboradores en su día a día. En segundo lugar, la importancia del ajuste cultural en la selección del talento. Ambas compañías invierten enormes cantidades de tiempo y de recursos en encontrar a las personas que no solo sean competentes desde un punto de vista técnico, es decir, que tengan las competencias necesarias para desempeñarse y hacer bien su trabajo, sino que, y esto es lo más importante, que compartan los valores de la organización, que haya ese ajuste, ese cultural fit persona-empresa. Tercero, inversión en formación y desarrollo. Ya sea a través de la Universidad de Apple, Apple University, o de los múltiples programas de Google, ambas empresas entienden que la cultura se aprende y se refuerza continuamente. En cuarto lugar, la importancia de confiar en las personas, ¿no? La confianza en el empleado. Con diferentes manifestaciones, ambas organizaciones otorgan un cierto grado de autonomía real a sus profesionales. Y en quinto y último lugar, destacaría el foco en la innovación, no como un departamento aislado, sino como toda una mentalidad organizacional que permea a todas las capas, a todos los niveles, a todas las personas. Bien, ¿y cómo podemos aplicar todas estas lecciones de estos dos modelos a nuestro particular contexto? Como futuros gestores o presentes gestores de recursos humanos, la pregunta clave es: ¿qué nos llevamos de todo esto? Primero, que la cultura organizacional no es simple cosmética, no está de adorno, no es decorativa. No son frases motivacionales que quedan muy bien rotuladas en la pared de las oficinas, ni en camisetas, ni en tazas corporativas. No, no. Tampoco tiene que ver con darle una charla motivacional o inspiracional al equipo de vez en cuando.
La cultura es algo mucho más profundo y mucho más potente que eso. Es el ADN, el sistema operativo invisible de la organización, el cómo se hacen las cosas aquí, incluso cuando el jefe no está presente o no está mirando. Segunda lección, la cultura se construye de forma deliberada y si no se hace, buscará las formas de emerger caóticamente. De modo que más vale que seamos nosotros quienes le demos forma, ¿no? Quienes la diseñemos, comuniquemos y reforcemos. Tercero, no se trata de copiar a Apple o a Google, a pesar de que sean grandes compañías muy exitosas, sino de comprender los principios que rigen su funcionamiento y adaptarlos. Quizá tu organización no pueda ofrecer comida gratuita, pero sí que puede ofrecer flexibilidad horaria. Quizá no puedas construir una universidad corporativa como Apple University, pero sí que puedes implementar programas de mentoring. Cuarto, y este es un aspecto vital, la coherencia. La coherencia entre el discurso y la práctica, entre lo que se declara, lo que se dice y lo que se hace en el día a día. Esto es fundamental. Una organización que habla de confianza, pero que a la hora de la verdad, pues no se acompaña con hechos, no se demuestra, lo que hace es generar cinismo en lugar de cultura. Quinto, la cultura organizacional no es algo estático, la cultura es dinámica y como tal debe medirse, evaluarse, ajustarse. Herramientas como Google Haste o otras muchas, tanto de tipo cualitativo como cuantitativo, que permiten medir, evaluar, monitorizar la cultura de la empresa son muy importantes para tener una cultura fuerte. Pregunta a tu gente, escucha y actúa. Permitidme una advertencia final antes de cerrar este capítulo. Puede resultar fácil o relativamente fácil ver estos vídeos y pensar pues ese efecto wow, ¿no? Qué maravilla, qué divertido, qué interesante, qué atmósfera. Yo quisiera trabajar ahí. Pero recordemos, mejor dicho, que toda cultura organizacional tiene su lado oscuro. Muchas veces pues, no es oro todo lo que reluce. Hay que saber distinguir. Ninguna organización es perfecta. Lo importante es ser consciente de las fortalezas y debilidades de cada modelo cultural y ser capaces de gestionarlas de manera inteligente, ¿no? y de mejorar continuamente. Y ahí el área de recursos humanos desempeña un papel crítico, el papel del gestor de recursos humanos como el verdadero arquitecto cultural. Y aquí quiero cerrar con una reflexión que considero fundamental para vuestra presente y futura práctica profesional. El directivo, el gestor de recursos humanos, el gestor de personas, es, ante todo y por encima de todo, un arquitecto cultural. Vuestra responsabilidad no es solo atraer, contratar personas, gestionar nóminas, desarrollo del talento. Va mucho más allá. Es vuestra responsabilidad también contribuir al diseño, a la implementación, al mantenimiento, a la transmisión de todo ese ecosistema cultural que permitirá a la empresa ser más competitiva y alcanzar sus objetivos estratégicos. Y esto requiere, entre otras cosas, una alta comprensión profunda del negocio y de sus retos, cuáles son los objetivos de la empresa a nivel estratégico. Requiere además de una alta capacidad para el diagnóstico cultural, requiere habilidades de diseño organizacional, competencias de gestión del cambio y fundamentalmente requiere liderazgo y valentía para ser capaces de desafiar el status quo cuando sea necesario. Muy bien, llegamos al final de esta sesión. Espero que este análisis les haya ayudado a ir más allá de la superficie de lo que han podido observar en estos dos vídeos de Google y Apple y a comprender los principios profundos que sustentan dos de los modelos culturales más influyentes de nuestro tiempo. Recuerden, Apple y Google nos enseñan, cada uno a su manera, que existen múltiples caminos hacia la excelencia organizacional. No existe una fórmula única, pero sí que hay principios comunes, claridad de valores,
coherencia entre discurso y práctica, confianza e inversión en las personas, foco en la innovación y capacidad de adaptación. Les animo a que compartan sus reflexiones en el foro de la asignatura a modo de comentarios. Estoy muy interesado en conocer sus perspectivas y en seguir generando debate. La transformación cultural comienza siempre con pequeños pasos, pero consistentes en la dirección correcta. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima ocasión. Un saludo.